Bien, así como les había señalado entonces, este movimiento de corriente populista, ¿cierto? Hacia 1875, se habían propuesto ir al pueblo, retornar al pueblo y demandar también estas ideas respecto de un cambio y una transformación de este gobierno despótico, el gobierno zarista, ¿no? Los Narodniki entonces son esta primera corriente de populistas o también llamada inteligencia rusa que se logra formar a través de estas reformas que ya habíamos visto que se habían impuesto con Alejandro II y pues que es una especie de analogía con el momento de la Ilustración que se vive sobre todo en Francia para provocar la Revolución Francesa. Y entonces esta inteligencia rusa, ¿no? Rechaza por un lado Occidente, pero se forma también en Occidente y rechaza profundamente las ideas del liberalismo capitalista, el desarrollo de la industria, rechaza la revolución industrial y pues no se considera como un partido político, sino como un movimiento radical que va a terminar asesinando a Alejandro III, ¿no? Que es reemplazado por Nicolás II, pues es el zar que también es asesinado por ese proceso revolucionario. Luego también emerge una corriente, que es la corriente de los anarquistas. Entonces, entre populistas y anarquistas, básicamente van a implantar esta idea de el terror, ¿no es cierto? Eh, esta imagen es una imagen de Kropotkin, que básicamente es quien se apodera o conduce esta corriente populista anarquista después del segundo término. Sin embargo, hacia 1879 esa corriente se divide, abandonan la idea de la violencia y más bien proponen la lucha vía campesina. Para 1881, en cambio, Plejánov, Vera Zasulich y Axel Roth, también rusos, proponen ya una idea diferente a través de los conceptos, los desarrollos de la praxis del marxismo. Y luego también una corriente importante hacia 1903 que va a permitir el desarrollo o la creación del Partido Socialdemócrata Ruso, ¿no? Con dos tendencias también y que rechazan a esta intelectualidad que provoca el terror, porque básicamente la crítica era que no se podía cambiar la estructura, capaz la persona o el zar, pero deviniendo de un proceso de sostén, si queremos decir, de la iglesia, era complicado si la estructura no se topaba, ¿no es cierto? Sin embargo, este partido socialdemócrata se divide entre mencheviques y bolcheviques, y Martov, la figura que ustedes van a ver aquí adelante con Lenin, es quien está dirigiendo la corriente menchevique, que significará minoría, y la corriente bolchevique, pues estará dirigida por Lenin, ¿no es cierto? Que es la corriente básicamente que triunfa en la Revolución Rusa. Béjar plantea un ciclo revolucionario, ¿no es cierto? Y básicamente estalla con lo que se llamará el Domingo Sangriento, que es una cruel represión del zar por una protesta, ¿no? Que aglutinó niños, jóvenes, bueno, una protesta masiva en función de la miseria y la pobreza que se estaba viviendo en Rusia, pero también en el contexto de que Rusia perdió la guerra con Japón hacia 1905 y eso también acrecentaba esas condiciones precarias de la vida de los rusos, la cual fue movilización que fue brutalmente reprimida y pues a partir de ahí se forma el Consejo de Obreros o lo que conocemos como soviets a partir de 1905 que se van desarrollando hacia 1907, puesto que ya comenzó como una diferenciación en la economía rusa. Entonces ya no teníamos solamente, aunque era mayoritaria, una economía agraria retrasada, básicamente por
una nobleza parasitaria, sino que además se habían desarrollado polos dispersos industrialmente hablando en Rusia, y no en todo sector, sino en puntos como Moscú, en Kiev, en Rostov, ¿no? Entonces, esto, digamos, este primer movimiento en 1905 va a dar paso a la creación de una monarquía constitucional muy parecido a la que habíamos visto en la Revolución Rusa, llamada la Duma. La Duma va a ser este congreso que básicamente estaba en función de los designios de la nobleza y de los zares. No cambia básicamente la estructura, ¿no? Y hay una diferenciación social en el agro, propietarios campesinos ricos y otros siervos de la plebe que, como ya habíamos anunciado, tenían que pagar para su liberación. Estos campesinos ricos se los llama kulaks. El 1917, en febrero, comienza la eliminación del absolutismo a través de la corriente bolchevique, ¿no es cierto? Y se da como un gobierno a partir de febrero, un gobierno provisional, el gobierno de Kerensky, que básicamente lo que hace es seguir la línea o conducir la línea de la burguesía, ¿no es cierto? Una línea que no respondía a los intereses de esta ala bolchevique. Para octubre, este gobierno de Kerensky es depuesto, ¿cierto? Kerensky representaba a los mencheviques a través de la acción de los soviets y también del accionar de esta corriente marxista, revolucionaria y proletaria de Lenin. Entonces se organizan de mejor manera los consejos y los comisariados, ¿no? Y se instaura un momento de guerra civil y comunismo de guerra, digámoslo así, ¿no? Básicamente, esta revolución es un hito fundamental porque permite la redistribución de la tierra, se entrega en propiedad colectiva la tierra, se entrega la administración de la industria a los soviets, es decir, a los consejos de obreros, se firma la paz, la cual ya habíamos mencionado a través del Tratado de Brest-Litovsk, que básicamente preconizaba una disputa interimperial en la que el socialismo del ala más radical, en el caso de los bolcheviques, no estaban dispuestos a participar. La guerra civil, por supuesto, desata una problemática en términos de su economía, porque pues, había que enfrentar al enemigo interno y al enemigo externo después de la revolución, y eso requería ingentes sumas de dinero y presupuesto dedicados precisamente para ese proceso de defensa de la revolución. Los campesinos acomodados tuvieron que entregar sus granos, ¿no es cierto? Y se crea la Checa y el Ejército Rojo para poder detener el avance de las fuerzas blancas o el Ejército Blanco, que era el remanente de las fuerzas zaristas que todavía hasta 1921 todavía estaban activas en función de avanzar en un proceso contrarrevolucionario. Hacia 1922 se crea ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se instaura lo que se llamó en 1921 la nueva política económica, que básicamente se crea en función de un repliegue estratégico del socialismo, precisamente por las condiciones económicas, ¿no? Y en 1928 esta nueva política económica es reemplazada por el plan quinquenal, ¿no? La nueva política económica básicamente lo que hacía es requisiciones de productos alimenticios cambiándolas por un impuesto, ¿no? Que se pagaba finalmente en especie, ¿no? Entonces, este impuesto que tenía que pagar la gente era un impuesto en comida, porque era lo que se requería esencialmente para evitar una conmoción mayor en la sociedad rusa, ¿no? Y eso prácticamente exigía que los agricultores se dieran al Estado una cantidad específica de materia prima agrícola. Importante decir que esta revolución, además de las críticas que ha tenido, es fundamental que se mencionen los derechos de la mujer por los que ya en 1917 se comienza a luchar, por ejemplo, el derecho al aborto,
el derecho al divorcio, el derecho al salario justo entre hombres y mujeres, y esto es producto ya de una discusión y un debate que se hace en una revolución del calado de la revolución bolchevique. Bien, y con eso voy a terminar. Les voy a dejar esta clase con esta reflexión sobre la revolución y cualquier pregunta estaré como atenta para que se la pueda realizar en la siguiente clase.